responder a la pregunta que se quedó pendiente, a qué otras importantes diferencias podría haber entre la primera y la segunda versión. Y nos dice Ruano de la Asa, que es el experto en esa primera versión y la importancia que esa primera versión tiene para la comprensión más completa de la vida y sueño. Y dice, el hecho es que la primera versión deja entrever una deidad mucho más injusta que la de la segunda versión. Otros cambios de tipo ideológico tienen que ver con el concepto de ley natural o civil que conoce Segismundo. Entonces, esa sería la diferencia más seria, ¿verdad? Aparte de la dislocación que había yo mencionado de escenas, de cambio de lugar de las escenas, de la secuencia. Bueno, entonces, la otra cosa que no les he mencionado ayer y es cómo se llevaba a cabo la secuencia de un montaje. Claro, hablamos aquí de primera jornada, segunda jornada, tercera jornada, ¿verdad? Y vamos lentamente progresando, pero la fiesta, digamos, la función consistía en primer lugar de una loa, una pieza breve que cumplía varios propósitos. Como su nombre dice, loa, ¿verdad? Era alabar. ¿Alabar a quién? Bueno, podría ser, si los monarcas estaban presentes, a las autoridades de la ciudad. Muchas gracias. Puede ser también una loa, una alabanza, quizá al poeta, quizá si era ya muy famoso. Entonces, la alabanza puede ser a distintas personas, también, y al público, claro, porque como un maestro de ceremonias, cuando comienza una función, alaba al público, a las autoridades, ¿no es cierto? Gracias por estar aquí, y eso lo que hace es ganarse la buena voluntad del público. El otro propósito de esa loa, una pieza breve, era también llamar la atención del público. Recuerden que en aquel entonces no había electricidad, no se podía decir primera llamada, segunda llamada, ¿no es cierto? Entonces, como hay mucho bullicio en el corral, y como dice Lope, que su mayor competencia era el público mismo, que iban a ver, a que los vieran, ¿verdad? Eso es muy hispánico, salir para que lo vean, ¿verdad? Entonces, la loa empieza a llamar la atención, alabar, llamar la atención y también quizá dar un pequeño preludio de algo en la obra. No sabemos exactamente, no sabemos qué loa se haya montado con La vida es sueño, pero sí sabemos, por ejemplo, para el auto sacramental de 1673, sí sabemos cuál fue la loa. En la presentación de una comedia, entonces primero era la loa, primera jornada. Ya ven qué seria es esta primera jornada que no hemos terminado aún de repasar. Bueno, y después de esa primera jornada, en vez de un intermedio que la gente salga, no nos da risa. Bueno, hay entremeses que tienen fines de palos, de un caos. Y para que vean ustedes entonces la ironía de este montaje total, para que el espectador no se envuelva demasiado en esa supuesta realidad, que no la tome como realidad. Hay una partitura, ¿no es cierto? Hay un quiebre de la tensión y se pasa a algo burlesco, cómico, y luego se vuelve a tomar el hilo. En este caso estamos con un montaje, con una comedia seria. Podría ser también una comedia de capa y espada, donde de cualquier manera se rompe el hilo del argumento. Bueno, entonces, primera jornada, entremés, segunda jornada, entremés, otra vez, tercera jornada y fin de fiesta. Fin de fiesta que ya generalmente es un baile cantado. ¿Y quiénes son los actores? Porque recuerden que es una compañía que está presentando todo eso. Generalmente los actores que hacen los papeles bajos hacen también estos papeles de los sainetes. Difícil identificar personajes bajos en esta obra, ¿no es cierto? Solamente tenemos a Clarín. No tenemos, bueno, tenemos ahí unos criados que salen enmascarados, ¿no es cierto?
Bueno, entonces esa es la serie del montaje. 3 jornadas, una loa que las precede, 2 entremeses entre medio y un fin de fiesta. Les quería también trazar unas ideas de quien para mí fue mi gran maestro, Ruiz Ramón, y lo que él dice sobre estas tragedias. Podemos cuestionar si la vida es sueño, es tragedia o no es tragedia, pero de cualquier manera se plantea como una tragedia. A mi parecer es la tragedia de Basilio. Y vamos a ver lo que dice Ruiz Ramón. Sucede que Calderón tiene una serie de comedias, y les llamamos obras, digamos, ¿verdad? Les llamamos comedias, una serie de obras que se construyen alrededor de la enunciación del hado, de un destino. Y ese destino se enuncia por medio de tres maneras, ya sea por un horóscopo, como tenemos aquí, ¿verdad? Por medio de un sueño o por medio de una profecía. Y entonces se plantea un hado que la cuestión va a ser si se va a cumplir o no se va a cumplir, cómo se va a evitar, ¿verdad? Nos dice Ruiz Ramón que todas estas comedias lo que tienen en común es precisamente el planteamiento del hado, y lo que se da con este planteamiento del hado es un destino y el poder. Y nos señala que esos 2 aspectos, destino y poder, han estado vinculados con la tragedia desde tiempos inmemoriales, desde los tiempos clásicos. Dice Ruiz Ramón que el hado, lo más básico e importante de los elementos de la estructura dramática típica de Calderón, este hado, y forma parte de una poética, esto me gusta mucho, del cosmos, al servicio de la imaginación del dramaturgo. ¿Y qué es lo que produce dramáticamente esta enunciación del hado? Una circularidad y suspense. Una circularidad porque según lo que el hado prediga vamos a comenzar de un punto A, ¿no es cierto? El suspense se desarrolla porque queremos, señalando hacia el futuro, queremos saber si se va a cumplir o no se va a cumplir, y se va a regresar, la circularidad se va a regresar a ese punto A, pero se tiene que ver cómo se va a cumplir, ¿no es cierto? Bueno, y entonces ese hado, esa anunciación del hado nos dirige el suspense hacia un futuro. Y también dice que el hado tiene un efecto bipolar, en el sentido de que se da una oposición entre necesidad y libertad, que es lo que tenemos aquí como tema de este seminario, ¿no es cierto? Los personajes son responsables del curso de la acción, pero depende de su interpretación, ahí el meollo, ¿no es cierto?, de su interpretación de ese contenido del hado. Y cuando se llega al punto final, se da entonces la ignición, el reconocimiento de parte del personaje, no tenía yo razón, ¿verdad? De alguna manera se cumple ese hado, pero se cumple de una manera distinta de lo que el personaje había inicialmente interpretado. Y es lo que vemos en este drama de la vida es sueño. Otra cosa que les quería mencionar, hablando de la relevancia histórica de la vida es sueño, ya les mencioné, ¿verdad?, que había un Segismundo, rey polaco, ya hablamos de eso. De lo que no hemos hablado es de la importancia que tiene una obra como esta y otras comedias también que va a haber por otros autores, y Calderón también tiene otras, el astrólogo fingido, también tiene, bueno, la dama duende, que realmente va a criticar las supersticiones, pero en la astrología, ¿no es cierto?, se da esta comedia en momentos cuando se está debatiendo precisamente el sistema, pues ya no son tan nuevas las propuestas de Copérnico, en contra del sistema tolemaico. Y tenemos, bueno,
Giordano Bruno, que ha sido quemado por la Inquisición, ¿no es cierto?, en 1600, Galileo, que está proponiendo ahora, bueno, que no proponiendo, sino que ha podido confirmar las ideas de Copérnico con instrumentos, con el telescopio. Otra vez veamos, consideremos el desarrollo de la ciencia de la óptica, ¿no es cierto? Entonces hay mucho desarrollo en esto de la astronomía, de manera que el tema de interpretar las estrellas no es del todamente aislado. No es que Calderón esté proponiendo uno u otro sistema, pero lo que sí nos está proponiendo es el peligro de tomar o de sentir demasiada confianza en nuestros supuestos conocimientos, ¿no es cierto? Lo vimos eso que Basilio hablaba de lo que era una tragedia, como un puñal, los conocimientos, ¿verdad? Pues que son un daño para uno mismo. Pero ahí es una cosa ambigua, no es que se esté oponiendo al saber, sino es que cómo se va a utilizar ese saber. Ese yo creo que es una propuesta fundamental de esta obra. Los textos dramáticos, de esto no lo mencioné ayer, los dividimos en cuadros, no en escenas. En el siglo XIX, y creo que Balbuena Briones todavía habla de escenas cuando entra un personaje, pero ya digamos que en los últimos 30 años hablamos de cuadros. ¿Y qué es un cuadro? Es una escena continua en el mismo tiempo. Ya sea que mientras que quede un personaje en la escena y entran otros, están en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Bueno, y entonces en la primera jornada tenemos dos cuadros. Ya vimos que toda la escena en que está, cuando llega Rosaura, luego escucha las quejas de Segismundo, entra Clotaldo, ¿no es cierto? Y ahí termina un cuadro, cuando no sabe qué va a hacer, si va a llevar a este supuesto hijo que reconoce por la espada, y termina, no sabe qué va a hacer. Bueno, sí sabe qué va a hacer, en el sentido de que se lo va a admitir al rey, porque él siente, en cierta manera, Clotaldo es un paralelo de Basilio, ¿no es cierto? Su actitud hacia este supuesto hijo es tan rigurosa, por el código del honor, tan rigurosa como la actitud de Basilio hacia su hijo, según la interpretación que él ha hecho sobre el eclipse y el sueño de la esposa. Sabemos entonces que Clotaldo ha decidido que se va a atener a la decisión del rey. Unas emociones importantes a través de los dos cuadros y del primero en particular es la piedad, la desdicha, las desdichas y la piedad. Recuerden que Rosaura llega quejándose, apenas llega cuando llego apenas, ¿no es cierto? Y habla de un infeliz y un desdichado, y entonces se escuchan las cadenas y empieza a oír las quejas de las desdichas de Segismundo, y precisamente ella le dice entonces que cuando ella creía que era la más desdichada, ¿cómo sirve escucharlas? Y le hace un cuento, ¿no es cierto? Que uno que iba tirando, no recuerdo exactamente, y otro lo iba recogiendo, porque hay otro que está en peores circunstancias. Bueno, las desdichas, hay uno que tiene más desdichas y más graves que ella misma. Al mismo tiempo, el otro sentimiento es la piedad, porque es precisamente cuando Rosaura le pide piedad a Segismundo, que Segismundo cambia. Le dice, si eres ser humano, vamos a ver. ¿En qué verso?
¿186? Muy bien, vamos a ver, 185, 186. Si has nacido humano, ¿no es cierto? Baste el postrarme a tus pies para librarme. Le pide piedad. Y es esa voz que transforma en esa petición de piedad que transforma a Segismundo. Le dice, tu voz pudo enternecerme, tu presencia suspenderme y tu respeto turbarme. Nadie lo ha tratado así, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién eres? Entonces vemos que ahí mutuamente es el encuentro con el otro, ¿no es cierto? La proyección de uno hacia el otro, de una que venía desdichada, sufriendo apenas, y el desdichado que se ha planteado la pregunta existencial de por qué yo no tengo libertad, si todos los elementos de la naturaleza la disfrutan y yo teniendo más alma y yo teniendo más albedrío. ¿Por qué? Y vean ustedes una expresión de piedad anteriormente, la piedad que Rosaura siente hacia él, y es el efecto de la tragedia que ella percibe en Segismundo. En el verso 173 dice, temor y piedad en mí sus razones han causado. Temor y piedad. Y es ahí también cuando Segismundo, lo dice ella en voz alta, porque Segismundo, ¿quién? Dice, ¿quién mis voces ha escuchado? ¿Quién? ¿Es Clotaldo? Él no conoce a nadie más que a Clotaldo, ¿no es cierto? Pero lo que quería yo subrayar es entonces el sentimiento de la piedad tan importante aquí en esta primera, en este primer cuadro. Y también Rosaura le va a pedir piedad a Clotaldo, porque la ley del rey, es la primera vez que oímos mencionar al rey, porque no sabemos, nosotros tampoco sabemos por qué Segismundo está encadenado, ¿no es cierto? Es un misterio para nosotros, es el secreto. No sabemos, a propósito, no sabemos ni que se llama Rosaura, no sabemos su nombre. Sabemos, vamos a saber el de Segismundo porque Clotaldo le dice Segismundo y Clotaldo, lo primero que va a decir, contra el decreto del rey que manda que no ose nadie examinar el prodigio que entre estos peñascos yace. Entonces sabemos no sabemos que es el hijo del rey todavía, pero sabemos que es por un mandato del rey. Qué rey tan terrible, ¿no es cierto?, que le puede hacer esto a un ser humano. Y nos vamos a enterar después que peor aún a su hijo. ¿Qué más oímos sobre el rey? Bueno, pues una vez que Clotaldo ha visto esta espada, ¿verdad? Y por medio de esa espada de Rosaura, creyendo todavía que es hombre, cree que es su hijo y decide someterse en obediencia al rey, pues empezamos a ver este rey a quien Clotaldo se somete, y lo último que nos dice, le va a exponer que es su hijo, le va a confesar, dice, mas si el rey en sus rigores constante, esa es la primera o la caracterización final que tenemos en este cuadro, antes de verlo al rey. Sabemos que es un rey tirano que ha encadenado a un ser humano, no sabemos que es su hijo todavía, sabemos que es un rey riguroso, constantemente riguroso, porque Clotaldo lo dice, ¿verdad? Y resume muy bien que todos se encuentran con desdichas. Él, que está en ese dilema, ¿verdad?, de si su hijo lo va a mandar matar el rey, Rosaura con sus desdichas, Segismundo en sus desdichas, y dice, después que dice, mas si el rey en sus rigores constante le da muerte, morirá sin saber que soy su padre. Venid conmigo extranjeros, les dice, no temáis, no de que os falte compañía en las desdichas.
no temáis que os falte compañía en las desdichas. Es decir, yo también las tengo, ¿verdad? Tenemos ahí a 3 desdichados. Y entonces pasamos, y ahí se van todos, y pasamos a otro espacio, que es la corte. Y va a ser el mismo espacio, y solamente por una va a salir Astolfo y por otra va a salir Estrella, y cuando oyen la música se interrumpe su diálogo por la música y se interrumpe también en un momento que nos deja en suspenso. La primera interrupción, a propósito, que nos deja en suspenso es cuando Rosaura está por explicarle a Segismundo, dice, yo soy, y entra Clotaldo con los soldados y no sabemos quién es Rosaura. También aquí, entonces, en la escena de la corte, en el momento que Astolfo va a empezar a decir algo sobre ese retrato, se oye la música y sale el rey. Y vemos a un rey orgulloso, soberbio, pagado de sus conocimientos, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que tiene cierta sabiduría, pero sabemos que disfruta su fama de docto, y habla de el cielo, esta fuerza del cielo, explica, nos informa quién es ese joven que está encadenado, les informa a ellos, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta nosotros que es su hijo. Y aquí habla de, irónicamente, dice, mi tragedia hubiera sido, estoy viendo el verso 650, dice, y comienza antes, dice, pluguiera al cielo primero que mi ingenio hubiera sido de sus márgenes, comento, de sus márgenes de todo este libro celeste que ha interpretado y que lo ha hecho decidir, tomar esa decisión de encadenar a su hijo, pero él está reconsiderando y entonces admite que se está arrepintiendo y pluguiera al cielo primero que mi ingenio hubiera sido de sus márgenes, comento, y de sus hojas registro, hubiera sido mi vida el primero desperdicio de sus iras y que en ellas mi tragedia hubiera sido, porque de los infelices, y aquí viene esto que subrayamos antes, de los infelices aún el mérito es cuchillo que a quien le daña el saber homicida es de sí mismo. Dígalo yo, eso ya lo repasamos, pero lo que quería subrayar es que él tiene una conciencia de una posible tragedia, como si no lo fuera. Y da toda la explicación del sueño de la madre, del horóscopo que ve, y aquí hay unas alusiones en sus parlamentos, hay unas alusiones cristianas. Vamos a ver. Hay varias. Sí, vamos a ver, espérenme, aquí, alusiones cristianas, dice, en el verbo 689 al 91, el más horrendo eclipse que ha padecido el sol después que con sangre lloró la muerte de Cristo. En el verso 772 le dice Basilio que Clotaldo le ha instruido en la ley católica, dice en cuanto a Segismundo. Y luego habla también de que no es cristiana caridad privar a Polonia de su heredero natural. Entonces, por lo menos yo encontré esas 3 referencias sobre que le da un ambiente cristiano, porque de otra manera no sabemos en qué época nos encontramos. ¿Algún comentario? Sí. Quisiera comentar que la obra tiene una especie de... ¿Cómo? ¿Cómo? La obra de La vida sueño tiene una especie de semejanza con la obra de Edipo Rey. No, claro, exactamente. Sí, tiene su raíz clásica, ¿no es cierto? Sí, que hay un hado, hay una profecía, ¿verdad? Bueno, pero estamos en una época cristiana donde sí se cree en el libre albedrío, ¿verdad? Se cree, y de hecho, la ironía es que Basilio, para oponerse al hado que ha leído, ¿verdad? Y tiene la idea de que el hombre puede vencer sobre las estrellas, esa es su razón para encerrar a Basilio, ¿verdad? Y luego la va a tergiversar, que también Basilio entonces, ¿verdad?, podrá vencer
decide, recapacita, ¿verdad? Porque no sería cristiana caridad dejar a Polonia sin su natural heredero, ¿verdad? Y darle una oportunidad a que Segismundo mismo también con su albedrío y su voluntad venza ese horóscopo. Bueno, y se inventa la metáfora de la vida de sueño, que tiene un largo abolengo filosófico hindú. Allá ha habido otras obras senequistas también. Entonces, no le oigo, disculpe. Es decir, tiene una larga tradición, pero aquí dentro de la obra, Basilio se va a acudir a esta metáfora, a este decir, ¿verdad?, para corregir la posible falla de su experimento, porque es como un experimento, casi tiene una actitud científica a ver cómo vamos a oponernos a este pronóstico con un experimento que va a hacer con Segismundo, a ver cómo reacciona, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? Y entonces Basilio, aquí es lo que revela él la identidad de Segismundo, que su hijo, por medio de al revelar su propia identidad, vamos a ver, reconoce que sería tirano, dice, ¿verdad?, en privar a su propia sangre de herencia, como si no hubiera sido ya un tirano y a propósito, Basilio, del griego, quiere decir tirano. Se ha hecho ese estudio, no en vano se llama Basilio, en otras palabras, y dice que sería un error creer sucesos previstos que inclinan pero no fuerzan el albedrío. Bueno, a ver, ¿qué más me pueden decir ustedes mientras encuentro aquí mis apuntes? Sí, diga, por favor. Me parece uno de los mayores logros de Calderón, porque, por ejemplo, estoy haciendo un estudio tengo que hacer una reseña crítica de El médico de su honra, que también es un drama de honor, que también, y entra mucho este dilema, ¿no? Sí. Del honor. Entonces, es muy fuerte ver cómo todo se justifica, o sea, cómo el personaje es capaz de llegar a matar a su mujer por esta justificación científica, ¿no? Utiliza términos médicos, yo soy el médico, y mi mujer es la paciente, entonces yo tengo que curar. Sí, pero son justificaciones, ¿no es cierto?, por el código de honor. Es el código de honor que siente Clotaldo. Aquí ese código del honor lo vemos en Clotaldo, que está dispuesto a sacrificar a su hija si el rey dice que se le tiene que matar, ¿no es cierto?, porque él cree en eso. Y vemos que obviamente Calderón nos está suscitando una reacción negativa hacia eso, ¿verdad? Vemos que Clotaldo está a la par con Basilio en su rigor hacia el hijo, hacia la hija, ¿verdad? Y sin embargo, Basilio habla de caridad cristiana. ¿Algo más? Sí. ¿Cómo? Entre dos honores es su conflicto, ¿no? Entre dos sentidos del honor. El sentido del honor como padre, ¿no?, que va a descubrir después que es hija, y el sentido del honor como vasallo del rey. Sí, exactamente. Tienes dos sentidos del honor porque, de hecho, bueno, está dispuesto a sacrificar a su hijo, Clotaldo, porque dice, pero no es mi hijo, si está sin honor, no es mi hijo, ¿verdad? Pero se debate porque de todas maneras tiene el vínculo sentimental, la desdicha, ¿verdad? Por eso siente esa desdicha él al final, porque tiene el vínculo amoroso hacia este hijo que todavía, Entonces sí, se debate en dos tipos de honor, ¿verdad? En dos tipos de honor. El honor del hijo que viene ofendido, ¿verdad? Y el honor con el que tiene que cumplir con el rey. ¿A eso te referías? Sí, luego cuando sabe
Sí, pues es mayor todavía, ¿no? Porque el honor de la hija está en el padre. claro. No quería hacer la distinción con la tragedia neoclásica, ¿no? Con la tragedia francesa, donde el conflicto es entre el honor y la pasión. Ujú. Conflicto interno, ¿no? Que la pasión va por un lado y el honor va por otro. Pero aquí son dos formas del honor las que están en conflicto dentro de Clotaldo. Sí, efectivamente. Bueno, vemos un contraste son dos cuadros en la primera jornada solamente, en torno a la cueva, torre, prisión, ¿no es cierto? Y luego en la corte. En final de cuentas, Basilio anuncia que va a traer a Segismundo, pero no sabemos cómo, ¿no es cierto? No sabemos cómo. Y en la segunda jornada comienza con Clotaldo. La segunda jornada también va a tener dos cuadros, y tres cuadros al final vamos a tener, donde va el cuadro nuevo, el medio ambiente nuevo, va a ser el campo de batalla, porque la obra oscila entre corte y cueva. El primer acto le he llamado cueva, ¿verdad? Porque es una prisión, y se da también lo que es el mito de la cueva de Platón, ¿no es cierto? Del ignorante que ve un poco de luz y tiene dificultad en saber, en aprender, y lo vemos en ese discurso también de Segismundo cuando quiere seguir viendo a Rosaura. Es un discurso amoroso, con la lírica amorosa de la época, pero también es una declaración del querer saber, ¿sí? También esa idea de esta dualidad entre lo que es real y lo que es ilusión también se presencia en el soliloquio que tiene Segismundo ya al final de la segunda jornada cuando se cuestiona entonces qué es la vida, cuál es ese cuestionamiento de que... ¿En qué dices? ¿Al final de la obra? No, al final de la jornada. Al final de ese cuadro. A ver, ¿dónde? ¿En qué verso? 2000. Ya estás al final. Está al final de la segunda jornada. Ajá, sí. bueno, esa idea de platónica de lo que es real y lo que es... Sí, bueno, porque le he advertido, cuando está en la corte, ¿verdad? Esa metáfora de la vida y sueño que va a ser la treta, digamos, retórica de Basilio para justificar el fallo del experimento, ¿verdad? Entonces le va a servir a Segismundo, ¿verdad? Y la lección senequista realmente no es que no sea realidad, ¿verdad? Sino que todo es pasajero, todos estos valores del mundo son pasajeros. Y bueno, lo único que puede quedar son las buenas obras, ¿verdad? También en el cristianismo, eso es lo que se promueve, ¿verdad? Que todo es pasajero. Y eso es el platonismo, todo eso es platónico, ¿verdad? Sí. Bien. Vamos a ver. En la segunda jornada tenemos a base de narraciones lo que ha pasado. Clotaldo le empieza a contar a Basilio cómo es que lo ha traído a Segismundo a la corte según sus mandatos. Ahí vemos que todo esto, toda esta treta, todo este teatro que se le va a construir a Segismundo es idea y es una fórmula de Basilio. ¿Y qué es un teatro? Lo vemos por medio de Clarín, porque Clarín dice que va a tomar asiento. Vamos a ver, en la página 122, cuando ya va a llegar Segismundo, dice Clarín, cuando se va Basilio, y estamos en el mismo cuadro, después del diálogo entre Basilio y Clotaldo, se va Basilio, entra Clarín, y entonces estas entradas y salidas tienen que ser por la vía lateral. Aquí están, digamos, salen Basilio y Clotaldo, salen, ¿verdad? Clarín va a salir por acá. ¿Y por qué digo eso? Porque el más importante va a ser cuando sale Segismundo con los criados, ¿no es cierto?, cantando, esa es la escena principal,
y lo van vistiendo. Eso tiene, se abren aquí estas cortinas y sale. Bueno, entonces se va Basilio, sale Clarín, estamos en el mismo cuadro porque todavía es el mismo espacio con un actor, Clotaldo. Y Clarín utiliza vocabulario que se refiere a estar en un palco en el corral. Dice, a costa de 4 palos, y estoy en el verso 11, 1166. Y es en una parte, sale hablando para sí mismo, él ya sabe lo que va a suceder. Dice, a costa de 4 palos que el llegar aquí me cuesta, de un alabardero rubio que barbó de su librea, tengo que ver cuánto pasa, que no hay ventana más cierta, y la ventana es una de las ventanas de los palcos. ¿Recuerdan ustedes la construcción? Dice que no hay ventana más cierta que aquella que sin rogar a un ministro de boletas, no va a tener que rogarle a nadie para pagar, ¿verdad? Un hombre, pues para todas las fiestas, despojado y despejado, se asoma a su desvergüenza. Entonces, este lenguaje que resulta un poco enigmático se refiere a que él va a observar este teatro, él es el espectador. Y en cierta manera, entonces, vemos que el gracioso es el más apegado al público, se identifica con el público como espectador. Otro comentario teatral también había tenido Clarín, y con esos comentarios teatrales se está dando una ruptura de la ilusión dramática. ¿Cuál era el otro comentario? ¿Lo captaron ustedes? En la primera jornada, cuando Rosaura le dice, si la soberbia de Segismundo te ha desagradado, pues mi humildad, entonces Clarín dice, pues soberbia y humildad, conocidos personajes de autos sacramentales, dice. ¿Se acuerdan de eso? En la primera jornada. Ya ahorita ya no vuelvo a... Muy bien. Entonces, tenemos toda esa narración de Clotaldo. Ha drogado a Segismundo, ¿verdad? Habla de las drogas que le da, del estupor que le ha causado. Pues nos podemos imaginar que está en un trip, ¿verdad?, de drogas, Segismundo. ¿Qué efecto va a tener? ¿Cómo va a despertar? Si es de por sí violento por su frustración, ¿verdad?, ¿cómo va a despertar también? ¿Es cierto? ¿En qué condiciones emocionales, en qué control de sí mismo va a poder ejercer después de esas drogas? Y el mismo Clotaldo cuestiona el juicio de Segismundo y le dice que qué es lo que piensa lograr, ¿verdad? Y entonces otra vez le dice Basilio que quiere examinar, esto es como un experimento, quiere examinar si el cielo se desdice porque el hombre predomina en las estrellas. Aquí, si él había querido predominar sobre las estrellas encerrando a Segismundo, ahora todo este juego es para ver si darle la oportunidad a Segismundo para que predomine sobre las estrellas. Tiene un afán de examinar, y entonces esa metáfora es como va a ser como un posible consuelo para Segismundo si no logra comportarse debidamente. Clarín va a narrar también, da el nombre de Rosaura. Vamos a ver. En el verso, por primera vez sabemos cómo se llama, en el verso 1186, dice, Clotaldo le pregunta que sí, ¿qué hay? Ay, Señor, que tu gran clemencia dispuesta a vengar agravios de Rosaura, mentiras, ¿es cierto? No lo ha hecho todavía, y aquí es donde por primera vez tenemos el nombre de Rosaura. La aconseja que tome su propio traje, y es bien porque no parezca, bueno, empieza a narrar Segismundo lo que se ha hecho con Rosaura, que está instalada en la corte, ¿verdad? Entonces tenemos estas dos narraciones, la transformación de Rosaura y también el secreto, que él como Clarín es mal guardián
del secreto. Recuerdan ustedes que les mencioné la fuerza del secreto, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el secreto? Pues que Clarín está enterado de todo. Clarín está enterado de todo. Dice en el verso 2211, porque Clarín y criado son dos cosas que se llevan con el secreto muy mal, y podrá ser, si me deja el silencio de su mano, se cante por mí esta letra. Bueno, se empieza a preocupar Clotaldo, ¿verdad? Le dice, sírveme a mí, pero se empieza a preocupar y ya sabemos lo que va a pasar con Clarín. Después también se le va a meter a él a una prisión en la tercera jornada como un paralelo de Segismundo. Y salen Segismundo vistiéndolo y cantándolo con un canto y vistiéndolo los criados, y él no confuso, no sabiendo dónde está, ¿verdad? Y va primero a encontrarse con Clotaldo y dice, bien sé que despierto estoy. Y Clotaldo empieza a hablar con él, le explica del hado, que consiente tragedias, le explica que es posible vencerlas a un magnánimo varón, ¿verdad? Segismundo va a acusar a Clotaldo inmediatamente, ¿verdad? De traición y de infame. Y aquí lo que se presenta es hasta qué punto se debe obedecer la autoridad de un rey en todo este discurso aquí, ¿no es cierto?, entre Segismundo, Clarín y el segundo criado. El segundo empieza a atacar a Clotaldo, y el segundo criado va a intervenir, le dice, pero es que tenía que obedecer al rey, y Segismundo dice, pero no, ¿verdad? Y entonces lo llama infame, y otra vez Segismundo entre desdichas tan fieras, otra vez el tema de las desdichas, y tenemos un paralelo con las desdichas de Rosaura, porque se le ha llamado anteriormente, Clotaldo le ha llamado tratante de desdichas, le ha llamado a Rosaura. En otras palabras, sigue el paralelo entre Segismundo y Rosaura en esta incorporación de desdichas. Clotaldo es el primero que le advierte que si no sabes, sin saber que estás soñando, es el primero que le advierte eso. Clarín también es la segunda persona y es el único que va a agradar a Segismundo. Luego entra Astolfo, así en sucesión van tratando con el tercero, es Astolfo, Astolfo se ofende un poco porque cómo lo trata Segismundo. Segismundo se ofende con él porque él está faltando al respeto. Interviene el criado número 2, ese criado número 2 que va a ser el defenestrado, pero se interpone cuando con la cuarta persona que va a ver Segismundo, que es Estrella, y le quiere besar la mano porque empieza con todos unos requiebros amorosos y le va a besar la mano, y el segundo criado otra vez se interpone porque a favor de Astolfo, y se da la defenestración, lo avienta. ¿Y cómo lo va a hacer? No vemos, lo va simplemente por aquí, no se ve, ¿verdad? Lo toma y cayó al mar, Y entonces la pregunta era, ¿pero cuál mar? En Polonia, sobre todo hoy día, ¿verdad? Pero es que en aquel entonces parece que era algo ridículo. No, es que en aquel entonces el reino de Polonia se extendía desde el Báltico hasta el Mar Negro. Sí había mar, no era una cosa tan ridícula, Sí. ¿Cómo? En la defenestración está, bueno, independientemente de que es el cuestionamiento del poder absoluto o del abuso del poder del rey, pero ¿hay alguna alusión política
Sí, hay unas defenestraciones, varias hay, pero una en particular recientemente, en 1618, en Praga, ¿verdad? Una rebelión, unos aristócratas protestantes se oponen a ministros imperiales porque ya no se respeta la libertad de cultos. El emperador Rodolfo II había permitido la libertad de cultos, pero cuando, vamos a ver, no sé si es duque o Fernando II de Cisteria, también muy riguroso, quiere reimponer o ya no darles libertad a los protestantes y derrumbar sus capillas. Entonces, en rebelión a esta intolerancia, aristócratas protestantes se van a defenestrar a dos gobernadores imperiales y a su secretario, pero no van a morir, caen sobre un montón de estiércol, y no pierden la vida, y entonces esa salvación se toma como una expresión de la voluntad de Dios, que el catolicismo debe de seguir imperando sobre los protestantes. Pero a lo que lo importante aquí es que ha habido una defenestración recientemente y que sin duda algunos de los aristócratas o algunos otros también en este público sabrían. Recuerden que Segismundo III había una relación familiar bastante estrecha, no solamente era un rey lejano, vamos a ver, sus dos esposas, porque había enviudado, eran hermanas de la esposa de Felipe III. Entonces, no está todo esto tan lejano. Bien, sí. Y sí, digo, eso es una... muy común las defenestraciones para deshacerse de algún ministro indeseable, no sé. Bueno, yo no sé si sería tan común, ¿verdad? Pero sí sucede con una diferencia de varios siglos, incluso una recientemente, dicen que en 1948, otra vez en Praga. Todas estas, las que se conocen más bien son en Praga. Quizá tomaron, captaron la atención, ¿verdad? Entre personas, bueno, que sabían lo que estaba pasando en distintos tipos. No sé qué tan común sea en el arte. En Shakespeare, yo no recuerdo cuándo sucede eso, pero si usted lo dice, lo creo. No, si usted lo dice que sucede en Shakespeare, lo creo. Pero no hay una relación, no tenemos, bueno, no podemos tampoco distanciar del todo el teatro español y el teatro inglés. Sabemos que la influencia italiana, muchos motivos son de influencia italiana renacentista que permea por toda Europa, ¿verdad? Luego también hay intercambios importantes que es por medio de las cortes. La gran influencia que posiblemente se pudo haber dado es cuando, bueno, Catalina de Aragón, ¿no es cierto?, esposa de Enrique VIII, y después Felipe II, no sabemos, Felipe II no era muy amante del teatro, que digamos, Felipe II. El mismo Lope de Vega lo dice en su Arte Nuevo de hacer comedias. Pero Felipe III no estaba en contra del teatro, pero no le interesaba mucho, le gustaba más la danza. A Felipe IV le fascinaba el teatro. Estoy tratando de pensar qué posibles conexiones pudo haber. Por medio de embajadores también se puede dar esa influencia porque llevaban sus entretenimientos, digamos. Podían llevar a unos actores o sabían de alguna obra de teatro y se la podían montar en su residencia, digamos, con actores no profesionales pero nobles. Esa es una posible vía de intercambio. Para no decir que están del todo separados. ¿Algún otro comentario? Sí. ¿Cómo? Más allá de la influencia, Sí. porque No es influencia. No es influencia. una acción política que podía ocurrir. Hay una gravedad enorme en lo que hace Segismundo respecto a aventar al criado, porque además el criado ha sido notablemente piadoso.
él no ha abogado por él, sino su delito ha sido que primero ha querido defender a Astolfo, a Clotaldo primero, a Clotaldo y luego a Astolfo. Es decir, se ha interpuesto por otros. Sí, Y sí, eso sí. ha colmado la paciencia de Segismundo y lo arroja. Lo que le ha colmado es que se osa contradecir su autoridad, ¿verdad? Ahí vemos la tiranía, ¿verdad? De este terrible príncipe que se ha pronosticado, ¿verdad? En defensa de otros, además. Sí. Lo hace más noble al criado. Pero también sabemos que Segismundo no tiene ninguna educación social, ¿verdad? Lo único que sabemos es que ha padecido una terrible angustia existencial, ¿verdad? Por la falta de libertad. Y ahora se entera, ¿eh? Entonces, esta rabia que siente, ¿verdad?, hacia todo es comprensible, ¿verdad? No tiene una brújula moral, digamos, no tiene una brújula moral, sí. De hecho, eso lo manifiesta diciendo que sus años en la cárcel o encerrado fueron entonces todo un sueño, porque despierta precisamente estando ya en el palacio y pues es cuando se saca de onda, por así decirlo, porque entonces todo eso fue por eso un sueño para él. Bueno, pero porque le ha dicho Clotaldo, ¿verdad? A lo mejor sueñas, ¿no? O sea, no te creas todo esto, ¿verdad? Entonces, Segismundo no es el que concibe esta idea de la vida de sueño. Sabemos que Basilio ha pensado en eso como un posible consuelo y Clotaldo le advierte, ¿verdad? Que vas a volver a la torre, posiblemente vuelvas a la torre porque todo esto es un sueño, ¿verdad? Bueno. Y entonces está esa serie de personajes de Fenestra y entonces entra Basilio, ¿verdad? Y ahí se da el enfrentamiento, es el personaje número 5 ya con el que va a enfrentarse Segismundo. Y otra vez le dice Basilio, porque se da cuenta de lo que ha sucedido, que quizá estás soñando, aunque ves que estás despierto. Después ya entra Rosaura, y así inesperadamente, no es que entre a ver a Segismundo, y ahí vemos el eslabón. Rosaura es el vínculo entre torre y palacio, porque la reconoce, aunque la ha visto vestida de hombre, pero la reconoce, y otra vez enamorado de ella, ¿verdad? Empieza a requebrarla y sale Clotaldo a defenderla, y otra vez le dice, no por verte de todos dueño, porque quizá es un sueño, ¿verdad? Y amenaza matarlo con una daga, sí. Disculpe, entonces en todo caso, Rosaura puede considerarse como un símbolo de distinción entre lo que es la vida y lo que es el sueño en la obra de Calderón. No es un sueño, no es un símbolo, es un personaje, ¿verdad? Pero es un personaje, cuando se decía que era un personaje innecesario, que interrumpía, ¿no es cierto?, este gran argumento de Segismundo, vemos que es el personaje clave, ¿verdad?, que precisamente le comprueba a Segismundo que cómo va a ser estos sueños si la vi antes. Y luego otra vez en la tercera jornada le va a decir, se va a presentar ya Rosaura, ¿no es cierto?, y le va a resumir las veces que la ha visto, primero como hombre, segundo como dama, y luego ahora va a venir, en la tercera va a venir ya no vestida de hombre, ¿verdad?, sino va a venir vestida como decían las ordenanzas que debían de aparecer las mujeres vestidas de hombre, va a venir de vaquero, pero vaquero quiere decir falda larga, y con coraza. Y ya viene a pelear con él. Pero entonces ya viene como una mujer ya valiente, militar, pero razonable, ya no despeñada, vestida de hombre, irracional, rebelde completamente, sino ya una mujer obedeciendo las ordenanzas, vestida de militar, pero vestida hasta los pies, ¿verdad?, que le tapa la falda. Entonces, no nos vayamos muy lejos y decir que es símbolo, porque no es símbolo, es personaje, sumamente importante. El vínculo entre los dos lugares,
Y también Clarín lo va a hacer, ¿no es cierto? Pero a Clarín lo van a meter en la prisión. Vamos a ver, antes de llegar a ese problema de Clarín y la muerte de Clarín, ¿no es cierto? Sí. Comprueba que, de hecho, todo lo que están diciendo de que fue para no distinguir entre la vida y el sueño, o sea, gracias a Rosaura podemos decir, pues no, o sea, este no es sueño, pero esta idea de la vida y sueño es metáfora, por eso lo que dice que es temporal todo, ¿no? O sea, La vida y sueño es una metáfora que tiene mucho sentido en términos platónicos, ¿no es cierto? Y en términos hindúes o cualquier otra religión, nuestra religión cristiana arraigada en el platonismo, ¿verdad? Nos dice que todo esto es pasajero, ¿verdad? Y que la realidad verdadera es ulterior. Entonces, si todo es pasajero y lo estamos tomando como realidad, hasta cierto punto se puede decir que es una especie de sueño, ¿verdad? sí, Rosaura es la que como que aterriza esta idea de que, no estoy diciendo que no sabes, o sea, Rosaura es la prueba de que sabemos que esta es vida, pero entonces lo estamos usando de metáfora de cierta forma. Pues debería, digamos que para Segismundo, Rosaura es el gran indicio de ese vínculo entre los dos lugares, pero de todas maneras él cuando va a regresar a la prisión, a la torre, ¿verdad? No piensa en que, sí es cierto aquello porque estuve con Rosaura. No. Él va a reflexionar en su conducta, ¿verdad? En su conducta va a reflexionar y al ver que todo se pierde otra vez, que ha perdido todo otra vez, entonces en ese sentido la vida es, y como le habían dicho que había estado soñando, que había quedado dormido, ¿no es cierto? Al ver ese vuelo del águila, y ya no piensa él entonces en Rosaura cuando está en la torre de nuevo, sino hasta que lo liberan, ¿no es cierto? Pero creo que es importante porque de cierta forma Segismundo aprende de su experiencia. Sí, eso es lo más importante, que Segismundo va a llegar a ser heredero, pero ya no por herencia de Basilio, ¿verdad? Por ese viejo caduco tirano. Basilio es el que aprende de los libros. Pues aprende mal, ¿no es cierto? Y ahí el meollo cuando él decía, ¿verdad? Que el puñal de los conocimientos que hacen daño, aprende mal. Pero, ¿sí? En esta parte, antes que entra Basilio, Astolfo nos dice que a todo el mundo les parece ridículo Basilio por lo mismo que lee mucho. ¿Quién dice que le parece ridículo? No creo que dice que es ridículo, al contrario, lo están alabando de antemano cuando entra. Vamos a ver, cuando están hablando, dice, vamos a ver, que es el segundo cuadro, ¿verdad? Que es viejo, sí, es viejo, ya es caduco, digamos, ya está entrado en edad, ¿verdad? Pero lo alaban como docto. Vamos a ver, si usted me puede señalar, porque eso es lo que tenemos que hacer siempre, ¿eh? Cualquier idea que tengamos, a ver en qué se basa usted, ¿verdad? En cómo lo podemos interpretar, siempre y cuando tengamos algo de qué agarrarnos, así como Segismundo agarra a Rosaura, y sí la agarra porque, a ver. Justo antes de que entra Basilio. Sí. A ver, ¿dónde estamos en la segunda jornada, que es la primera jornada del segundo cuadro? Sí. Vamos a ver, fin de cuadro, vamos a ver. Justo antes de que sí. entre Basilio. Basilio, que ya, señora, se rinde al común desdén del tiempo, más inclinado a los estudios que dado a mujeres, enviudó sin hijos, es viejo, sí, y ya no tiene apetitos sexuales, ¿verdad? Está, pero no es una burla. No se rinde al común desdén. No, es lo que quiere decir eso es la edad, ¿verdad? Se rinde, vamos a ver, Basilio, que ya, señora, se rinde al común desdén del tiempo. Sí, del tiempo, sí.
Yo no lo interpretaría ahí como desdén de ellos lo respetan mucho, al fin y al cabo es un docto, pero ya es viejo. Y Calderón es joven, ¿verdad? Ha tenido unos conflictos con el padre. Hay todo un estudio de The Father-Son Conflict, porque se escribió en inglés, ¿verdad? El conflicto entre el hijo y el padre. Y eso es la ley de la vida, ¿no es cierto? Es la ley de la vida. Por eso es que esta obra nos gusta tanto a todos, porque la ley de la vida precisamente es la vida individual, juventud, de que crece y tiene que encontrar su destino, ¿no es cierto? Sin que los mayores le impongan ese destino, le impongan esa autoridad. Por eso es que nos gusta a todos, y ese es un tema fundamental de la vida. Y también sabemos que hay padres tiranos, ¿no es cierto? Y que los hijos de alguna manera se tienen que rebelar y encontrar su propio destino, a pesar de esa autoridad, aun cuando después los padres estén muy contentos de lo que han logrado los hijos en contradicción a su voluntad. Es un tema constante, ¿verdad? Bueno, sí, no, ningún perdón, por favor. Y a quien puede recordar es a Próspero. También. La tempestad, ¿no? Dado a los libros de, Sí. de Marta, Sí, de, sí. y que ha renunciado. Se han hecho esa comparación con La vida de sueños, sí. Sí. Lo que quiero, sin embargo, es que no crean que Calderón o López están imitando a Shakespeare. Son temas paralelos. Estamos dentro de una cultura europea, Pero a mí, como soy gran defensora de la cultura hispana y de este teatro, ¿verdad? Por favor, que nunca vayan a creer que hay una imitación. Sí podemos decir que el teatro francés en gran parte toma muchas ideas del teatro español, ¿verdad? Eso sí lo podemos decir, pero hace otras cosas. Muy bien, son ideas paralelas, es muy interesante reconocerlo. ¿Algo más? Sí, qué bueno que se están emocionando. A mí nunca me ha dado la sensación de que verdaderamente Astolfo... ¿De que qué? A mí nunca me ha dado la sensación de que sobre todo Astolfo le tenga tanto respeto al rey como dice, porque cuando hablan solos es lo que acabamos de decir, de que habla de que no, pues el rey ya está viejo, que ya no tiene apetito sexual. Y cuando llega por primera vez que están Astolfo y Estrella así como... Pues, o sea, se nota, o sea, por los propios días, de que sabio Tales, docto Euclides, que entre signos, que entre estrellas, hoy gobiernas, hoy resides, y sus caminos, sus huellas describes, o sea, tanto... Florilegio, ¿no es cierto? Sí. Que es falso, sí. O sea, que hasta el propio... Bueno, podemos sospechar que de parte de Astolfo sea falso porque Estrella lo ha acusado de hipócrita, ¿no es cierto? Lo ha acusado de hipócrita de cómo hacia ella... con el retrato colgando aquí de otra mujer, le está haciendo la corte, ¿verdad? Y lo insulta, muy fuertemente lo insulta. Ahora, es una exageración esa alabanza pero es una exageración que entra dentro de la retórica cortesana. ¿Cómo? Además es con Corina la exageración. Claro. Pero sí podemos decir, ¿les suena a ustedes? Porque Astolfo de hecho es un hipócrita, como lo hemos visto. Miren, en los versos 505 le dice Estrella, antes de que entre Basilio. Por eso es que ustedes tienen razón en sospechar que esas alabanzas no son del todo auténticas. De parte de Estrella no lo sabemos, ella es más directa, ¿no es cierto? Ella es más directa, más auténtica, pero... ¿Cómo? Los dos son extranjeros. Recuerde que son los sobrinos. Son los sobrinos herederos. Saben que no tiene hijo, no tiene heredero Basilio, porque no saben de este prisionero hasta ahora que les va a revelar, ¿verdad? Y ahora lo que Astolfo quiere es él ser rey y que ella sea reina de su corazón, ¿verdad? Entonces, y ella dice que mejor vamos a ver... Pero no lo encuentro eso cuando dice para ser reina de tu corazón, mejor soy reina del imperio, ¿verdad? Soy reina. Pero lo que aquí dice, insultándolo realmente como hipócrita, le dice, en el verso 505 dice, y advertid que es baja acción, que solo a una fiera toca, madre de engaño y traición, el halagar con la boca
y matar con la intención. Terrible, terrible, y así con un halago muy cortesano, muy noble. Bueno, muy mal informada estáis, estrella, él le dice. Ahora, cuando yo he visto esto montado, sí se ha, esta alabanza del rey, sí se ha presentado como hasta cierto punto ridícula, exagerada, porque es parte de esa retórica cortesana. Bueno, otra manera importante de analizar algunos puntos claves es ver cuál es el centro de la obra. ¿Cuál es el centro de la obra? ¿Saben cuál es el centro de la obra? En términos de versos, si ustedes los cuentan y ven la mitad, es el encuentro de Segismundo con Rosaura en la corte. Así de importante es esa, es en el mero centro. ¿Cómo andamos de tiempo ya, Laura? Sí. 6:44, muy bien. Bueno, ¿qué hacemos con la vida de sueño? Bueno, otro de los enigmas de la vida de sueño es la muerte de Clarín. La muerte de Clarín nos molesta mucho, y se ha hablado de lo grave que es en una obra matar al bufón, ¿verdad? Matar al bufón. El bufón, que en español se llama gracioso. ¿Por qué se llama gracioso? Porque cae en gracia, ¿verdad? Es todo esa gracia, esa risa, ese encuentro con el público, todo es positivo. El que desinfla las ínfulas, ¿verdad? De los hipócritas o de los presuntuosos. Entonces nos molesta mucho esa muerte. Y no ha habido explicación del todo satisfactoria. A mí, en el pasado, he dicho que pone entredicho el futuro de Segismundo o qué tipo de rey va a ser cuando ya no hay un bufón, ¿verdad? Cuando ya no hay una carnavalización. No sé si eso tenga razón o no. Lo otro es que debemos considerar que es la muerte de Segismundo, la muerte de Clarín, ¿verdad?, que hace reflexionar a Basilio, ¿verdad? Esa es la función final que tiene Clarín cuando habla de que encuentra la muerte por evadirla, ¿no es cierto? Y entonces escucha eso Basilio, y se habla de una herida como una boca que habla, Clarín con su muerte. No sé si quieran comentar, ¿ustedes tienen algunas ideas? Pareciera que la muerte de Clarín tiene varias posibilidades interpretativas. Por un lado, me parece muy acertada esa que nos muestra ese reflejo casi como si fuera una especie de estampa, ¿no? Que se muestra moralizante ante el rey huyendo, ¿no? Porque aparte lo encuentran cuando están huyendo de la batalla que está perdida. Pero también pareciera que estructuralmente aporta a darle más gravedad al carácter trágico. Al perder al gracioso, pues perdemos esta posibilidad de atenuar, ¿no?, la gravedad o la solemnidad del drama. Y por otro lado, podría acentuar el carácter de comedia en cuanto a su finalización con algo positivo, ¿no? Porque empezamos en esa también... Pero muere. Que, digamos, no es cómico. Pero lo cómico está, no lo cómico que causa risa. No, lo cómico de una resolución positiva. Ajá. Que es finalmente la coronación de Segismundo, ¿no?, legítimamente, y tenemos pues dos matrimonios concluidos, ¿no? Él con Estrella y Astolfo. Sí, es el final de una comedia, los matrimonios, pero la comedia generalmente incluye también a los criados que se casan, ¿verdad? Y está todo un sistema que se reconcilia, todo se reconcilia en ese matrimonio. Es una ficción, ¿verdad? Porque ya sabemos que después de esos matrimonios van a comenzar otros problemas, pero el sello matrimonial, ¿verdad?, es la aprobación final de la sociedad, ¿verdad? Todo está bien en la sociedad cuando se dan estos matrimonios. Sí, pero aquí, bueno, podemos cuestionar. Yo creo que queda abierto
Yo creo que queda muy abierto, lo podemos ver que sí, lo podemos ver que no. A mí me gustaría dejar esa duda. Ha sido un final muy difícil de interpretar. Sí. Es que, por ejemplo, ahorita hablando de la muerte de Clarín, que es algo muy grave, yo siempre me pregunto qué hubiera pasado con Rosaura si Clarín hubiera estado en la coronación. Porque Rosaura tiene todo este discurso desde el principio, desde el primer cuadro de la primera jornada, que tiene que restaurar su honra, primeramente desde un modo violento, ¿no? Contra Astolfo, que todavía no sabemos qué es Astolfo, pero luego los encuentros que tiene Rosaura con Astolfo, se ve sumamente agria, y ella se ve sumamente como que molesta verdaderamente. Sí, porque no quiere asumir la responsabilidad de padre y defenderla y vengarla, ¿verdad? Porque la ley del honor para él no puede desafiar a un noble mayor que él. Sí. Y como que regatea con él, o sea, como que tiene estos sí. momentos en los que como que quiere, o como que se deja encantar por él, pero luego la rechaza. Entonces, me parece a mí sumamente fuerte, pero como que todo al final se cae cuando ella, o sea, bueno, es que de las puestas en escena que yo he visto, siempre regresa de una manera como que bastante risueña, feliz, como que, como que acepta voluntariamente regresar. ¿A qué? No, claro, es lo que ella quiere. Ella quiere definitivamente, es su salvación en la ley del honor. Ella viene desde a vengarse de él o, claro, no lo va a poder matar, pero, o si no el casamiento. Él le había prometido, era su esposo, porque ustedes saben que una vez que se da la palabra, entonces al dar la palabra es un eufemismo, ¿verdad?, para relaciones sexuales, y eso es ya matrimonio. A propósito, el matrimonio es el único sacramento que realmente los contrayentes se autoadministran, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que el sacerdote va a los pueblos a bendecir los matrimonios, ¿no es cierto? Pero en cierto momento la iglesia llega a prohibir los matrimonios secretos, porque se daban mucho estas palabras de promesa, y luego ven lo que sucede. Una Rosaura va por los montes, ¿no es cierto?, a vengarse. Entonces, Rosaura es definitivamente lo que quiere, pero sabemos nosotros íntimamente que no va a ser su felicidad, ¿no es cierto? Sabemos qué tipo tan deleznable es este Astolfo, ¿no es cierto?, que le ha interesado, él la ha abandonado, se ha venido precisamente buscando esta herencia del poder, ¿no es cierto? Y se quiere casar con Estrella por conveniencia. Entonces, si la vemos feliz, es feliz porque ha logrado su honra, es una manera de manifestar que ha recuperado su honra, ¿verdad? Pero todo es cuestionable, ¿no es cierto? Inclusive en las comedias de capa y espada, ¿verdad? Cuando todo se cierra el matrimonio, uno puede cuestionar, bueno, ¿qué va a suceder después? Pero ya no importa el después, lo que importa es esa obra aquí, ¿verdad? Maestra, Sí. Entonces, por eso, o sea, por ¿Cómo? la honra, Sí. por la honra va a ser que Segismundo se va a quedar con Estrella y Rosaura se va otra vez con Astolfo. Sí, pero ahí está el gran logro de Segismundo, que se vence, ahí es donde él prueba que va a ser, ahí es donde él vence a las estrellas, porque se comprueba el príncipe justo, el buen príncipe, el príncipe que va a hacer, que va a beneficiar, en vez de tomar posesión para sí. Se va a vencer. Y entonces esta obra también entra en la serie de obras que son aleccionamiento de príncipes, de cómo y va dirigida precisamente cuando ha habido mucha crítica del poder en contra de Basilio, ¿no es cierto? Por otro lado, lo que tenemos aquí es el aleccionamiento para que un rey sea justo. Felipe IV es un joven, es un rey joven, Entonces, esto en cierta manera es una inspiración también a la monarquía, a una benéfica monarquía. Tiene muchas posibilidades. Al tema de la muerte de Clarín. Sí. Es una historia de redención, porque lo que tenemos es una historia de redención, ¿no? Una interpretación se redime Segismundo frente al primero que se mostró y el que se va a mostrar después como capaz de vencerse a sí mismo. Y en esta nueva historia, basada en la redención y el libre albedrío, el traidor tiene que morir
¿no? Este soldado que lo apoyó primero y que después le dice, ¿cuál es mi premio? ¿Cuál es mi recompensa? Ninguna para ti porque traicionaste al rey, tú tienes que morir, ¿no? El traidor muere. Y el otro traidor era Clarín, ¿no? El otro que había estado con Segismundo. O sea, de alguna manera Clarín es parte, se había aliado con ese pasado del cual ahora Segismundo se redime. Pero no es el pasado de Segismundo, es el pasado de Rosaura, ¿verdad? Y de Clotaldo. Él sabe toda la trayectoria de Rosaura y de Astolfo, ¿no es cierto? Él es el testigo. Digamos, en la prehistoria, pero en la historia reciente, Sí. las acciones que vimos, a él lo vimos como aliado de Segismundo, ¿no? Él es el único que le agradaba, ¿no? Sí. Solo tú me has agradado. Pero también es comparable a Rosaura porque Rosaura era la única, ¿verdad?, que le había agradado en la, ¿verdad?, en la torre. En la corte el único que le ha agradado es Clarín. Entonces, se presta para interpretaciones, ¿verdad? Es la riqueza de un texto, ¿eh? Y eso le da mucha flexibilidad a un director, ¿verdad? Porque recuerden ustedes, cada puesta de escena es una lectura. ¿Se acuerdan que les dije que cada uno de nosotros que leemos como director, ¿verdad? Si a usted le toca poner la obra, usted tiene que decidir, ¿verdad?, cómo va a querer que su público interprete esa muerte de Clarín, ¿verdad? Sí. Los mejores textos y las mejores son los que dejan preguntas, ¿no es cierto? Dejan preguntas, nos dejan posibilidades abiertas. No nos gusta, queremos que la película termine bien, ¿verdad? Y cuando no termina bien y queda abierta, uy, queda uno, pero sale uno pensando, ¿verdad? Le interrumpí, usted iba a decir otra cosa. Quizás una trivialidad, pero me gusta Aquí nada es trivialidad más lo que yo he dicho. Me gusta pensar que para el autor Pedro Calderón de la Barca, El poeta, recuerde, el autor es el director del... Sí, no, bueno, pero la persona detrás de la obra, él estaba seguro de la gran obra que estaba escribiendo. Y entonces creo que la muerte de Clarín es un punto clave, que él sabe que esa obra remata la comedia. O sea, es como... No sabemos, es difícil, es un joven genio en este momento, ¿no es cierto? Pero mi apuesta es que él sabe que matar al gracioso es una innovación. Es algo enigmático, ¿verdad? Sí, es algo que va a dejar cuestiones. Que era Sí. como su firma del gran autor que es. No era todavía reconocido como un gran actor. Pero él lo sabía. Bueno, él tiene ínfulas y pretensiones y se está forjando, se está forjando. Es muy joven, todavía no muere Lope de Vega, todavía no muere Lope de Vega. El único que muere este año es Góngora. Y por eso es que es tan importante, ¿verdad?, esta afirmación de Góngora. Pero Sí. si usted misma decía esto que bueno, para mí sí fue una revelación esto del hipogrifo violento, Sí. como un comentario directo contra la preceptiva de Lope. No la preceptiva de dramatúrgica, sino la poesía, digamos, el lenguaje. O contra la visión de Lope y de Quevedo contra Góngora, igual puede ser lo del gracioso, ¿no? Son posibilidades. Lo malo es afirmarse a una porque no tenemos suficientes pruebas, ¿no es cierto? Pero a lo mejor alguien podría, digamos, todavía quizá alguno de ustedes, ¿verdad?, puede hacer un estudio, ¿verdad? Estamos ante una gran obra sobre la cual se han escrito cantidades y cantidades y cantidades de páginas. Y hablando de Sí. eso, yo quisiera preguntarle si por acaso recuerda algo que haya hablado en particular sobre la retórica de argumentación en Calderón. Yo no he estudiado eso, pero sí hay personas que lo han estudiado. Pero si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor, compártala. De los discursos de esta cosa que enloquece en Calderón. Sí, Al mismo tiempo es tan atractiva es la silogística. Sí, exactamente. Estudió con los jesuitas. pero hay dos cosas. Y la conclusión, ¿verdad? Sí, sí. Oh, es fascinante, es muy lógico. Más en los autos sacramentales
pero no es solamente en el teatro profano, también grave y cómico. También en el teatro cómico se va a dar ese tipo de silogística, que nos gana racionalmente, ¿no es cierto? Y nos hace maravillar cómo lo hace todo en poesía, sí. Un gran talento. Ya se nos terminó la hora porque veo que sí. Bueno, miren, chicos, lo que a mí me frustra es que tenemos otra gran obra que no es ni mucho menos, no es menos valiosa que la vida de sueño. Es decir, que las comedias de Calderón fueron las más famosas, las más conocidas, se creó más fama por las comedias de capa y espada que por las tragedias. Lo que pasa es que tenemos un prejuicio de favorecer la tragedia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trata con nobles, y porque Aristóteles también le dio esa preferencia, y porque la consideramos más artística, más meritoria. La comedia, como le comentaba yo a Ana Laura, la risa es física, viene del cuerpo, ¿no es cierto? Y en nuestro sistema platónico cristiano, el cuerpo es inferior, la materia es inferior a la mente. Suponemos que la tragedia es más mental, ¿verdad?, que la comedia, pero requiere un gran talento, hay bastante crítica, mucha risa, muy divertida. Entonces yo quiero invitarlos a que por favor no abandonemos esta. Entonces mañana, mitad, cuando lleguemos a la mitad la vamos a dejar y vamos a ver el auto. Bueno, entonces, La Dama Duende, otra crítica contra supersticiones. Bueno, ¿y ya son las 7:30 o qué horas son? ¿Las 7? ¿Pero qué no íbamos a tener otra media hora? Ah, se tienen que ir, unos se tienen que ir, sí. Muy bien, bueno, pues. Sí, yo sé, sí, qué bueno que vienen, les agradezco realmente. Bueno. Entonces, Ana Laura, ¿continuamos con La Dama Duende o qué? Pues es como a mí me desagrada que dejarlos a ellos fuera de la, ¿verdad?, de la discusión, ¿ves? Ajá. Muy bien, bueno, un placer. Un placer. Sí. Por favor, miren, si se quieren quedar para discusión así informal, encantada. Sí, a ver. En el caso de La Vida Sueña, la razón monárquica está, o sea, la razón de Estado de la monarquía está sobre sobre el honor individual. No, el honor individual ahí es el honor de Rosaura. Sí, pero bueno, pero es debe de ser, la monarquía debe de proteger el honor individual, ¿no es cierto? Eso es lo que Segismundo hace, sí, ¿verdad? Nada más que pero aquí siempre, en el caso de Clotaldo, por ejemplo, siempre está como el servicio, el ser criado del rey, es siempre más imperioso que el ser padre. Sí, esa es la acusación que contra el código del honor, como en el médico de su honra, digamos. Pero no sí. En el alcalde de Zalamea. En el alcalde de Zalamea siempre es al rey. Eso lo dice, eso se puede cuestionar la sinceridad, ¿verdad? Cuando ha mandado a su hijo a que sirva al rey, ¿verdad? Le ha interesado mucho que el hijo suba. La idea del patrimonio de la suena muy bonito, suena muy bonito. Pero no es uno de los grandes principios del humanismo. Ah, bueno, sí, pero del humanismo no se lo niego, ¿verdad? Pero dentro de la sociedad española, ¿verdad? No es que Calderón esté proclamando que el honor sea una cuestión individual y en contra del rey, digamos, nunca en contra del rey. Pero ahí está, que todos lo sentimos, se anhela eso, ¿no es cierto? Se anhela, pero podemos cuestionar la autenticidad
del alcalde de Zalamea, su autenticidad, porque cómo ha querido que el hijo... No, es que hay que verlo todo, hay que verlo todo. Es que nos enamoramos de las palabras, ¿no es cierto? Vea usted lo que hace con el hijo, cómo quiere que el hijo adquiera honor social. Bueno, o sea que son las dos cosas, no es ni una ni otra. ¿Se acuerda que les dije que Calderón es ambiguo, verdad? Contradictorio, dice una cosa por un lado y luego nos dice otra cosa por otro lado. La realidad social es muy compleja.